Proyecto de física, bobina de Tesla. Autores: Gualán Vargas, González Granda, Pineda Beltrán, Pinta Quichimbo, Vega Granda. El tema escogido para nuestro proyecto de física son los campos magnéticos. A continuación daré una definición de campos magnéticos y características para que así podamos entender de una manera más óptima lo que se trata en nuestro proyecto de física. El campo magnético, el cual es representado con la letra B mayúscula, es una magnitud vectorial. Puede estar producido por una carga puntual en movimiento o por un conjunto de cargas en movimiento, es decir, por una corriente eléctrica. La unidad de campo magnético en el sistema internacional es el Tesla, representado con la letra T mayúscula. Un Tesla se define como el campo magnético que ejerce una fuerza de 1 newton sobre una carga de un columpio que se mueve a la velocidad de 1 metro por segundo dentro del campo y perpendicular a las líneas del campo. Una de las características de los campos magnéticos es que posee un polo positivo y uno negativo. Los campos magnéticos son representados mediante líneas imaginarias que no se las puede ver a simple vista, pero se las puede ver mediante experimentos, como es con poner un imán y encima de este una hoja y regar virutas de hierro, y podremos ver cómo las virutas de hierro empiezan a formar ciertas líneas que estas representan los campos magnéticos que nosotros no podemos observar. También podemos decir que cuando los polos son iguales, estos se repelen, y cuando son diferentes, estos se atraen. Una de las partes más importantes de nuestro proyecto es el uso de una bobina o inductor. A continuación daré una pequeña definición para que podamos entender mejor lo que es esto. Una bobina también es conocido como un inductor o reactor, y es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético. Este es diferente a una batería y a un capacitor debido al método que utiliza para almacenar la energía. La batería utiliza un método químico, el capacitor utiliza un método de campo eléctrico, mientras que la bobina utiliza un método de campo magnético para poder dar energía. El experimento que hemos escogido para nuestro proyecto es la bobina de Tesla. La bobina de Tesla es un tipo de transformador resonante llamado así en honor a su inventor. La bobina de Tesla está compuesta por una serie de circuitos eléctricos resonantes acoplados. A continuación, veremos cómo lo han desarrollado mis compañeros. Buenas tardes. Nosotros aquí podemos ver el proyecto que hemos hecho de física. Lo hemos hecho con nuestro compañero González Granda. Bueno, antes de empezar a explicar sobre este proyecto, vamos a hablar sobre la bobina de Tesla. La bobina de Tesla es un transformador resonante llamado así en honor al inventor Nicolás Tesla, quien lo patentó en 1891. Las bobinas de Tesla de mayor tamaño pueden provocar chispas eléctricas con una longitud a varios metros. La fuente de Tesla es una fuente de energía renovable, no contamina. Nicolás Tesla quería que todo el mundo tenga energía eléctrica gratuita, por eso él se esmeró en buscar la forma de tener una energía eléctrica limpia y que no contamine, y sobre todo que quería que sea gratis. Bueno, para empezar a hacer este bobinado de Tesla, tenemos los siguientes materiales. Primero tenemos conseguido una batería de 9 voltios, un resistor de un TIC 31C, una resistencia de 21 k ohmios. Aquí tenemos un interruptor. Bueno, aquí tenemos el bobinado que le podemos hacer. Puesto que las bobinas están devanadas de tal modo que la bobina del primario se desarrolla en la bobina del secundario. Las líneas del campo magnético generado en la bobina del circuito primario pasan por la bobina del secundario. El campo magnético generado en la bobina del primario es un campo dependiente del tiempo, de modo que en la bobina del circuito secundario se produce una variación de flujo
que de acuerdo con la ley de Faraday hace que aparezca una fuerza electromotriz que a su vez provoca que aparezca una corriente inducida en el circuito secundario, o sea en este circuito de aquí, el circuito secundario. Vamos a hacer la demostración. Primero vamos a encender nuestro interruptor y le vamos a acercar hacia el foco, hacia la bobina. Como se dan cuenta, como pueden observar, el foco se enciende. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque aquí en el bobinado hay un campo eléctrico. Hay un campo eléctrico que son una corriente eléctrica, una energía que está haciendo como que yendo por muchas direcciones. Entonces ese campo eléctrico llega a entrar hacia el foco, lo que provoca que el foco se encienda. Eso es lo que podemos observar. Nikola Tesla inventó este bobinado y este bobinado se puso en honor a él, por eso se le llama bobina de Tesla. Eso es lo que podemos observar, lo que podemos demostrar sobre nuestro proyecto de física que hemos hecho con mis compañeros. Espero que les haya gustado. El tipo de campo magnético. Tenemos los campos magnéticos más comunes de imán y también los campos magnéticos de corriente. En el imán, donde son creados naturalmente por un imán o metal magnetizado. Esto se origina por el movimiento de los electrones alrededor del núcleo anatómico. Y en el campo magnético de corriente son generados por las cargas en movimiento y una corriente eléctrica. Esto se produce por el desplazamiento de las cargas de una corriente eléctrica. Como podemos darnos de cuenta, aquí tenemos una barra y al tener una circulación de la corriente eléctrica en la espira, vemos que se produce campo magnético donde está atrayendo a los clips en cada extremo. Conclusiones sobre la bobina de Tesla. Con la realización de este proyecto socio-integrador, se ha concluido que la bobina de Tesla es un dispositivo capaz de emitir descargas eléctricas que pueden llegar a medir varios metros y emitir luz por medio de la generación de pulsos de alta tensión. Para saber su función en sí y así brindar los conocimientos básicos para realizar cálculos algebraicos en las unidades circulares tales como circuitos eléctricos, física, matemáticas y álgebra. De igual manera, la bobina puede operar niveles de potencia con picos muy altos, hasta muchos megavoltios. Por lo tanto, debe ser ajustada y operada cuidadosamente, no solo por eficiencia y económica, sino también por seguridad. Los circuitos de la bobina de Tesla se utilizan comercialmente en emisoras de radio de chispa para la telegrafía sin hilos hasta la década de los 1920. Muchas gracias por su atención.